estaban en su poder y en su custodia, significaría que por dejarlos a kilómetros de su casa, hoy los niños no aparecen. Eso los convierte en responsables directos penalmente. Eso como tal puede ser un mal procedimiento de no haber como tal avisado de que se los había prendido, pero nosotros mediante un informe sí informamos eso. Nosotros no estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros no estamos en una agenda de impunidad como otrora. No sé quiénes eran los niños, pero lo que sí te puedo comentar es por qué fueron aprehendidos. Una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil. En su retorno pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Y a mí me hace falta mi nieto y yo ya quiero que él esté aquí. No nos dan respuesta, no nos dicen nada, nada de nada. Que nos devuelvan a nuestros hijos, es lo único que nosotros queremos, no queremos más nada, simplemente que nos devuelvan a nuestros hijos. Ya nosotros no dormimos, no comemos, nosotros muchachos inocentes, estudiantes que les gusta salir a jugar junto pelota, sin hacerle daño a nadie, no tenían la necesidad de hacer algo así. Queremos vivos a nuestros hijos, que los regresen de vuelta, eso queremos. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! El 8 de diciembre de 2024, 4 menores del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, Ecuador, Ismael Arroyo, de 15 años, Josué Arroyo, de 14, Nehemías Arboleda, de 15 y Steven Medina, de 11, desaparecieron tras salir a jugar fútbol en el sur de Guayaquil. Lo que inicialmente pareció un accidente más de inseguridad en un país sumergido en crisis, se convirtió en un evento nacional al trascender que los niños fueron interceptados por efectivos militares y luego desaparecidos. Este suceso estalló en medio de un contexto social marcado por la militarización de la seguridad pública, generando indignación, movilización comunitaria y un profundo cuestionamiento del papel del Estado. De igual forma, periodistas y personas vinculadas al gobierno de Daniel Noboa justificarían muchos de los hechos relatados y revelados por la investigación forense, a pesar de los horrores descritos, todo en función del conflicto armado interno declarado por el régimen en enero de 2024. El caso Malvinas pasó de ser un evento de brutalidad militar y crimen de Estado a convertirse en el termómetro social que medía la cantidad de crímenes de Estado y horrores criminales que las personas estaban dispuestas a permitir y justificar en función de sentirse más seguros. Luego del día de la desaparición de los niños, la sociedad civil y la prensa no se hacían eco más allá de lo coyuntural. Las noticias sobre el caso no trascendían y pasó todo como un evento más en un país sumido en la violencia. 2023 era hasta ese entonces el año con mayor cantidad de muertes violentas, algo que sería superado en 2025. No obstante, el 2024 ya contaba con algunos elementos contextuales que ayudan a entender lo que pasaba en el país. En enero, Ecuador se volvió noticia mundial debido al asalto de un grupo de delincuencia organizada a un canal de televisión, tomándose el estudio y transmitiendo en vivo para todo el país dicho asalto. Este evento sería el elemento catalizador para una decisión gubernamental inmediata, la militarización de las calles a nivel nacional. De forma unánime, la mayoría de medios de comunicación y periodistas aprobó la decisión. No obstante, colectivos de derechos humanos advertían desde el principio, los militares no están preparados para atender a la población civil y se pueden dar casos de ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza. El 2 de febrero de 2024, apenas 24 días después del anuncio del conflicto armado y la militarización, el joven Javier Vega Ipanaqué perdería la vida después de salir de su casa por ir a vender su perro junto con un primo. Cerca de las 10:50 de la mañana del viernes 2 de febrero de 2024, Carlos, de 19 años, y su primo Eduardo Velasco, de 34, iban en un carro Chevrolet Aveo Concho de Vino cuando se toparon con 3 militares que bloqueaban el paso. Estaban en la calle Domingo Comín y avenida Vicente Trujillo en el sur de Guayaquil. Velasco, quien conducía el carro, dice que cuando vio a 3 militares impidiendo el paso por la calle bajó la velocidad. Un militar le pidió que se detenga, dice Velasco, quien se bajó y le dijo que iba aquí nomás, porque estaba a 10 metros de la entrada de la universidad donde debía encontrarse con el comprador del cachorro. El militar, según Velasco, le dijo que no podían pasar porque estaban haciendo un allanamiento. Velasco recuerda que en ese momento vio que a su derecha había un callejón lleno de policías y militares.
Velasco regresó a su carro para retroceder y regresar por la misma calle que dice estaba estrecha por los vehículos estacionados. Mientras retrocedía, 2 militares se acercaron caminando y apuntándole con sus armas, se asustó, se distrajo y chocó, rayando un patrullero de policía, un vehículo blanco marca Kia. Ahí el militar empezó a darle puntapiés a la mascarilla del carro. En medio del hecho, Velasco intentó tranquilizar al militar sin suerte. Yo voy a virar a velocidad a la izquierda, se me cae el brazo. Entonces ahí es que yo me doy cuenta que voy herido. Ahí yo la llamo a mi mujer y yo le digo, solo me veo un disparo que tengo en el hombro, pero yo a Javier lo veo mal. Voy a llegar hasta el Teodoro Maldonado. El Teodoro Maldonado es un hospital que está aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le digo, no sé, me dispararon los militares, no sé por qué me dispararon, pero me dispararon, ¿no? En medio del altercado, Velasco acercó para poder despegarse del patrullero, pero no podía. Entonces forzó el motor. Es ahí donde selló su suerte. El carro salió y en ese momento se escucharon disparos. Primero creyó que eran del allanamiento que sabía que estaban haciendo más allá. Recuerda que en ese momento Carlos Javier le dio un manotazo en el hombro y le dijo ñaño. Se puso pálido y cree que perdió el conocimiento porque su cuerpo se venció hacia adelante, en el mismo asiento del copiloto. Velasco se dio cuenta que su primo estaba herido. Acto siguiente, los militares sacaron a Velasco de su vehículo, lo echaron al suelo apuntándole a la cabeza, amenazándolo. Esa misma noche, las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado titulado «Terroristas aprehendidos ante un intento de ataque a un retén militar». Según el comunicado, durante una operación militar en Guayaquil, un Chevrolet Aveo color rojo intentó evadir el control embistiendo un personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla. El documento dice que la respuesta de las Fuerzas Armadas fue disparar para precautelar la seguridad del personal. Además, dice que empezaron la persecución alcanzando el vehículo metros más adelante y constataron que 2 presuntos terroristas se encontraban heridos. Según el boletín oficial, los heridos recibieron primeros auxilios y fueron llevados al hospital. Junto al texto hay 2 fotografías, una del carro con las 4 puertas abiertas y los impactos de las balas en la ventana del copiloto. Al lado del carro está un militar en cuclillas y una persona con short morado boca abajo, Carlos Javier Vega y Panaqué. La segunda fotografía está dividida en 2. Al lado izquierdo está Eduardo Velasco, boca abajo con el hombro y brazo izquierdos ensangrentados. Velasco mira a la cámara, pero su rostro está pixelado. En la foto de la derecha está de nuevo Carlos Javier Vega, con la cabeza hacia un lado y con el brazo izquierdo tocando su cintura. Ese día, medios de comunicación con base en el comunicado de las Fuerzas Armadas publicaron noticias tituladas como «Terroristas fueron aprehendidos ante intento de ataque a retén militar» o «Terroristas intentaron atacar un retén militar», «Terroristas capturados», «Hombres fueron aprehendidos tras intentos de ataque a retén militar en Guayaquil». Solo un periodista se atrevió a ser el primero en contradecir la versión oficial, y ese fue Cristian Arias. Y todo se dio por una casualidad. Llegan los militares que me disparan, le digo, no me hagan nada, que me dispararon por gusto, no me terminen de matar, mataron a mi primo. ¡Al piso! ¡Al piso! Me tiran al piso y yo lo veo a usted que no lo dejan pasar porque usted estaba como cerca de la parada de la Metrovía. Yo lo veo a usted, yo digo, gracias Dios mío, gracias porque vienen los canales. No va a haber ningún tipo de errores. Si ya hubo errores de parte de ellos al disparar, no va a haber más errores. Arias es un experimentado periodista que en ese momento hacía coberturas como corresponsal para el medio regional Oromar. Cerrando su jornada, Arias vio un alboroto en la calle, por lo que decidió acercarse. Al hacer contacto visual con Eduardo Velasco, quien estaba en el piso con un pie militar en la nuca, Arias decidió comenzar a grabar. Arias dio seguimiento después del hecho, entrevistando a Eduardo Velasco para que cuente su versión en los medios, y aquí fue cuando se cayó el velo. Habían decenas de desaparecidos desde la declaratoria del conflicto armado interno. Javier Vega y Panaqué solo era uno de los que había trascendido como noticia. Así llegamos a diciembre, cuando padres de familia del barrio Las Malvinas comenzaban a buscar a sus hijos a través de redes sociales. Nada parecía trascender. La normalización de la violencia hacía que todo parezca inútil. No obstante, el entonces asambleísta del Partido Correísta Ricardo Patiño decidió publicar un video junto con los padres de los niños de las Malvinas. Ya los extrañamos, ya son muchos días, nuestros hijos están afuera, por favor, ayúdenos.
Se los llevaron vivos, tienen que regresar vivos. Fueron 16 miembros de los militares que participaron en este secuestro de los 4 menores. Está grabado por cámaras de vigilancia del ECO 911. Este video causó mucho rechazo en redes, pero había hecho lo que ningún otra pieza audiovisual hasta el momento había logrado. El caso Malvinas al fin lograba relevancia política nacional. Al principio, el Ministerio de Defensa negó participación en su desaparición. Es más, en un giro insólito de acontecimientos, el presidente Daniel Noboa declaró públicamente que los 4 niños deberían ser considerados héroes nacionales y prometió cero impunidad para quienes resulten responsables. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Pero esto era apenas el inicio. El 9 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el presunto secuestro de los menores, tras la denuncia presentada por el padre de una de las víctimas. En un principio, el caso fue gestionado por la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, FEDOTI, y posteriormente, el 22 de diciembre de 2024, fue transferido a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Legítimo de la Fuerza. El 24 de diciembre de 2024, 16 días después de la desaparición, se encontraron 4 cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura, en la localidad de Naranjal, aproximadamente a 40 kilómetros de la última ubicación donde los menores fueron vistos por última vez. Al día siguiente, 25 de diciembre de 2024, en Navidad, los familiares fueron convocados para la identificación de los restos. Tras realizarse pruebas genéticas, la Fiscalía confirmó lo peor, que los cuerpos correspondían a los menores desaparecidos. Este hallazgo generó una amplia repercusión en la opinión pública y provocó una serie de protestas en varias ciudades del país, mientras en redes sociales, cuentas oficialistas e incluso periodistas afines al régimen mantenían la narrativa de que los niños estaban delinquiendo como justificación a lo ocurrido. El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía presentó cargos por desaparición forzada contra 16 militares presuntamente implicados en el caso. Ese mismo día, el juez Denis Ugalde ordenó prisión preventiva para los acusados y estableció un periodo de instrucción fiscal de 90 días para avanzar en la investigación. Días antes, el 24 de diciembre, la jueza Tanya Lor de Guayaquil reconoció la desaparición forzada de los menores bajo responsabilidad del Estado tras una audiencia de habeas corpus. Resolución que generó tensiones con el Ministerio de Defensa, cuyo titular, Giancarlo Lofredo, amenazó con sanciones a la magistrada en una cadena nacional que debía servir como pedido de disculpas a los familiares. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Los militares implicados ofrecieron su versión de los hechos, afirmando que durante un patrullaje detuvieron a los jóvenes debido a una denuncia de robo en la zona. Según su relato, los menores no portaban documentos de identificación y se negaron a proporcionar sus nombres o edades. En relación con las imágenes del video que muestran a los menores siendo golpeados, los militares negaron que se tratara de actos de violencia, justificando sus acciones al afirmar que intentaban evitar que los detenidos los miraran directamente. Los militares también sostuvieron que, tras la detención, liberaron a los menores en la zona de Taura, misma zona donde se hallaron los restos calcinados. Sin embargo, no existe un informe oficial de arresto que respalde esta afirmación, ni tampoco hay dentro del Código Penal ecuatoriano algo que justifique este accionar por parte de los militares. El 2 de enero de 2025, los 16 militares involucrados fueron trasladados a la cárcel de La Tacunga. El 21 de enero, el juez Jorge Aldaz fue arrestado por prevaricato al liberar a Brian alias Momo, un presunto testigo vinculado a una banda criminal, bajo un indulto médico inválido. Momo desapareció tras su liberación.
El 31 de enero de 2025, representantes del Ministerio del Interior y la Policía Nacional comparecieron ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional para discutir el caso de los 4 menores desaparecidos y asesinados. Aunque la ministra del Interior de ese entonces, Mónica Palencia, y el comandante general de la policía, Víctor Zárate, no asistieron, enviaron a sus delegados, incluyendo al viceministro de Seguridad Pública, Fernando Buenaño, quien no proporcionó detalles sobre el caso debido a que en ese entonces la investigación estaba en fase preliminar y bajo reserva. Durante esta sesión se anunció que el informe final de la comisión se presentará el 12 de febrero de 2025. La presidenta de la comisión, Pierina Correa, destacó que el Ministerio del Interior debería ofrecer más información, ya que la Fiscalía ha formulado cargos relacionados con el caso. La investigación abarca no solo la desaparición forzada, sino también el secuestro con resultado de muerte. El 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo una audiencia de apelación de esta medida, que fue suspendida y posteriormente reprogramada para el 20 de febrero. En esta audiencia, el tribunal ratificó la prisión preventiva, rechazando el recurso de apelación presentado por la defensa de los militares. El 25 de febrero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una resolución propuesta por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoció la responsabilidad política del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por incumplimiento de funciones. La resolución, respaldada por 66 votos, exhortó al ministerio a fortalecer la capacitación militar en derechos humanos y prevenir futuras desapariciones forzadas. Además, se dispuso que el informe del caso sea considerado un proceso de fiscalización, incluyendo un posible enjuiciamiento político contra Lofredo. El 6 de marzo de 2025, la defensa de los militares presentó una nueva solicitud para que se le permitiera defenderse en libertad mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, el tribunal ha mantenido la decisión de prisión preventiva, programando una nueva audiencia para el 21 de marzo del 25. Entre el 16 y 17 de marzo se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, que duró cerca de 12 horas. Durante la reconstrucción participaron los 16 militares procesados, quienes fueron trasladados desde la cárcel de La Tacunga. La diligencia comenzó en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, cerca del Mall del Sur, y se extendió hasta la parroquia Taura en Naranjal. Familiares de las víctimas y abogados estuvieron presentes durante la reconstrucción, lo que permitió una mayor transparencia en el proceso. El objetivo principal de esta reconstrucción fue verificar las versiones sobre lo ocurrido la noche de la desaparición y asesinato de los menores. El 21 de marzo de 2025 se ratificó la prisión preventiva para los 16 militares involucrados. Esta decisión se tomó tras una audiencia en la que la defensa de los acusados solicitó que se les permitiera enfrentar el proceso en libertad, pero el juez encargado del caso decidió mantener la medida de prisión preventiva debido a los argumentos presentados por Fiscalía. El 28 de marzo de 2025, un informe de autopsia reveló que los 4 menores murieron por disparos violentos. Según el informe, al menos 3 de los menores recibieron impactos de bala en la cabeza y espalda, sugiriendo que fueron ejecutados de espaldas mientras estaban de rodillas. Uno de los cuerpos presentaba una lesión contundente en el cráneo, ocurrida en vida. Aunque los resultados no son concluyentes debido al estado de los cuerpos, el Comité de Derechos Humanos solicitó una ampliación del informe para determinar posibles torturas. El 31 de marzo de 2025, alias Momo, cuyo nombre real es Brian Vicente Alvarado Aguirre, fue capturado en un operativo policial en la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, mientras intentaba huir. Momo fue mencionado en el caso, aunque su detención inicial fue por tráfico de armas. Su nombre salió a la luz, donde un testigo afirmó que fue quien dio la orden de quemar los cuerpos de los menores. El 11 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado vinculó al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Juan Francisco I. al caso, acusándolo de complicidad, ya que presuntamente tuvo conocimiento del operativo militar, acudió al lugar de los hechos, levantó indicios y omitió entregar información de manera oportuna, lo que obstaculizó la búsqueda de las víctimas. El juez a cargo dictó medidas cautelares en su contra, incluyendo la prohibición de salir del país, la presentación periódica 2 veces por semana ante la Fiscalía Provincial del Guayas, la retención de sus cuentas bancarias en el Sistema Financiero Nacional y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles en todo el territorio nacional. Con esta vinculación, ya son 17 los militares procesados en este caso. En junio de 2025, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi analizó un habeas corpus presentado por 11 militares imputados, pero finalmente lo declaró improcedente, manteniendo la prisión preventiva de los militares en La Tacunga. La defensa anunció que apelaría esta decisión.
Acercándose al aniversario de la desaparición, más hallazgos de los hechos que culminaron en la muerte de los niños han sido revelados. Según el fiscal, uno de los uniformados golpeó al adolescente Ismael Arroyo, provocándole un trauma en su cabeza. Mencionó que otro soldado se habría puesto a boxear con uno de los niños mientras estaba en el piso de la camioneta. Además, mencionó que otro militar agredió con una correa a Steven, el más pequeño. El juicio entró en su fase decisiva a fines de noviembre de 2025, luego de que la Fiscalía cerrara la presentación de sus pruebas el 24 de noviembre, tras llamar a cerca de un centenar de testigos. 7 de ellos declararon el martes 25, dejando al descubierto 2 relatos contradictorios sobre lo ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2024. El soldado Alex Q, acogido al mecanismo de cooperación eficaz con Fiscalía, inició su declaración pidiendo perdón a las familias de los 4 adolescentes desaparecidos, reconoció que inicialmente ocultó información por temor a represalias y también ofreció disculpas por no haber tomado acciones frente a lo sucedido la noche del 8 de diciembre, porque dijo que no tenía el rango para enfrentar o subordinarse frente a sus superiores. Afirmó que su primera versión fue planificada y organizada por un abogado. En su relato explicó cómo los aprendidos fueron divididos entre 2 camionetas, una blanca y otra crema, y cómo él siguió a la unidad principal mientras se dirigían hacia Durán. Según su testimonio, en el último punto del trayecto, en un árbol caído a las afueras de Taura, observó a sus compañeros agredir a las víctimas. Según su declaración, bajo instrucciones de un subteniente a cargo de la patrulla, acordaron el 10 de diciembre rendir todos una versión conjunta para encubrir los hechos, la cual transcribieron en un documento sin formato y luego en una parte oficial requerido por un coronel. Con la presencia de un oficial de inteligencia también les grabaron un video de su versión en la Escuela de Infantería Aérea, en donde fueron retenidos. Los videos y grabaciones de videovigilancia expuestos en el juicio sobre la ruta de detención de los niños entre el sur de Guayaquil y Taura, a decir de las familias de las víctimas, aportan nuevos elementos incriminatorios. Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, indicó tras una audiencia que en los videos analizados se observa que las camionetas de la Fuerza Aérea pasan junto a una patrulla policial. Las familias cuestionan que no se haya entregado a sus hijos a la policía como dictaba el procedimiento regular. Para ellos, nunca quisieron entregar a sus hijos a la policía. También se refirió a otro video analizado por un perito en el juicio. En un video grabado por uno de los militares se aprecia un acto racial hacia nuestros hijos. Les decían negro tal, negro esto, te vamos a matar. Es indignante, no nos explicamos tanta maldad y tortura, agregó Arroyo. El video lo grabó a escondidas un militar y se lo envió como evidencia a una hermana, porque según el testimonio de la mujer, el soldado sintió que todo se estaba saliendo de control. En tanto, las pruebas de quimioluminiscencia aplicadas a las 2 camionetas de las patrullas militares arrojaron resultados positivos. En una camioneta, la aplicación del reactivo luminol dio positivo para sangre en el piso del balde del vehículo. En la segunda camioneta se registró rastros de sangre en una estructura de asientos metálicos sobre el balde del automotor. Por si fuera poco, en el 6º día de la audiencia por el caso, cada abogado realizó preguntas a manera de contrainterrogatorio al perito de criminalística que realizó la segunda reconstrucción de los hechos sucedida en la noche del domingo 27 y madrugada del lunes 28 de abril de 2025. Las defensas, supervisadas por el juez ponente Giovanni Suárez y otras 2 juezas, cuestionaban al perito en base al informe realizado y la participación de sus clientes. Según la información revelada allí, 2 de los 4 adolescentes habrían recibido puñetazos por en promedio 7 minutos. Luego, al arribar al lugar en el que de acuerdo con los militares los dejaron con vida, habrían hecho descender de las camionetas a 2 de los niños y obligándolos a acostarse boca abajo mientras uno de los oficiales anunciaba que habían llegado al lugar donde van a morir. Finalmente, habría disparado contra el piso a menos de 1 metro de distancia de la cabeza de uno de los menores. Las revelaciones causaron un cisma en la opinión pública, pero un silencio ensordecedor por parte del gobierno. Ni el ministro de Defensa, ni sus pares del Interior o el propio presidente de la República volvieron a referirse al caso Malvinas. De igual forma, los periodistas y medios de comunicación que defendían al régimen por este caso han decidido activamente callarse al respecto. El caso Malvinas ha marcado otro hito nefasto en la sangrienta relación de las autoridades con los ciudadanos ecuatorianos.
pero al menos un hálito de vergüenza queda en el ambiente, emanado por todos aquellos que justificaron el horror. El caso Malvinas revela el día en el que el Ecuador aprobó una barbarie.